record on this computer. Ok. Ahí está grabando, ¿verdad? Ahí debe decir que está grabando. Sí, ahí sí. Ok, bien. Entonces, les decía que vamos esta clase va a ser de introducción al diseño de filtros. Ahora, déjenme hacer un full disclosure. No soy experto en filter design. Conozco lo que les voy a enseñar, que son las bases de filter design, es todo lo que yo sé. Entonces, va a haber muchas preguntas que no les voy a poder contestar, pero lo bueno de la programación es que como todos son números y todo está aquí, lo podemos ver, no hay nada detrás de las cámaras, podemos hacer pruebas y podemos hacer experimentos de las cosas que no nos queden claras. Pero bueno, frecuencia de muestreo es nuestro viejo amigo. Tenemos una señal, la queremos muestrear. Vamos a muestrar la 1000 Hz y vamos a hacer una variable que sea duración. Esa variable de duración queremos que dure, pues vamos a hacer una señal bastante larga, unos 10 segundos. Entonces, acuérdense, las unidades de todos los números son importantes porque luego no sabemos si 1000 son 1000 segundos, 1000 Hz, 1000 qué. Entonces, la frecuencia de muestreo está en Hz, son números de muestras por segundo, y la duración está en segundos. Y nuestro viejo amigo, un eje de tiempo que le vamos a llamar time axis, porque andamos bien pochos, entonces vamos a mezclar English y Spanglish. La frecuencia, el eje de tiempo empieza en 0 y los intervalos de muestra, el tiempo que hay entre una muestra y la siguiente es 1 sobre la frecuencia de muestreo, se llama intervalo de muestreo también. Ya parecemos disco rayado, siempre hacemos lo mismo. Y luego, ¿hasta cuándo? Hasta la duración. Y acuérdense que le tenemos que restar un último intervalo de muestreo para que la señal sea exactamente de tamaño 1000, si no va a ser de 1001 porque el 0 cuenta. Todo esto son viejos conocidos. Entonces vamos a generar unos datos que vamos a llamarles LFPs. Vamos a llamarles EEG, sí, vamos a llamarles EEG porque ya los electrofisiólogos de rebanadas e intracorticales hemos dominado, pero hay muchos que hacen electroencefalograma, entonces vamos a llamarle datos EEG. Entonces tenemos datos EEG y provienen de nuestro viejo amigo que es la suma acumulada de un generador de números al azar con promedio 0 de desviación estándar 1, que va a tener queremos que sea de un renglón por muchas columnas. Acuérdense que nos gusta que el tiempo corra en el eje X. ¿Qué tantas columnas? Tantas como la duración del eje de tiempo y así no nos podemos equivocar. Vamos a ver si estas cosas que hicimos tienen sentido. Le damos F5, ese fue F4, le damos F5 y un requisito para programar, muchachos, es pues, saber escribir, ¿verdad? Entonces, mando for electro, hay que preguntarle who's, ¿quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ok, clear, hay que empezar todo con clear, F5, ok, hay que empezar con clear y CLC, F5. Bien, entonces vive la frecuencia de muestreo que mide 1 por 1, es un 1000 escalar, mide datos EG que mide 1 por 1000, no, 1 por 10.000, ¿por qué mide 1 por 10.000, muchachos? Contéstenme rápidamente, ¿por qué mide 10.000 datos EG? ¿De dónde vienen 10.000 elementos? ¿De dónde salieron 10.000 elementos? De la longitud del vector de tiempo. La duración en 10 segundos. Correcto, como tenemos un segundo muestreado a 1000, si tenemos 1000, pues tenemos 10.000 datos, ¿ok? Pero entonces 10.000 son 10.000 datos que como están muestrados a 1000, sabemos que cada 1000 de ellos es un segundo, son 10 segundos. El eje de tiempo, vean cómo mide también 10.000, entonces estamos viendo duración, es un 1000 escalar, 1 por 1, que mide 10. Entonces hasta ahorita vamos bien. Todo esto son viejos conocidos. Ahora vamos a también utilizar un viejo conocido nuestro, una senoidal. Las senoidales son nuestros mejores amigos. Pero acuérdense que una senoidal es como... Más bien, todo se origina en el círculo. Una senoidal, acuérdense, es el ángulo, es la sombra que proyecta el ángulo sobre el eje X mientras damos vuelta a un círculo, ¿no? Por eso los matemáticos, su primer gran amor es el círculo, porque de ahí sale todo. Entonces, la senoidal, que no es más que es como darle la vuelta a un círculo, ¿no? La sombra que proyecta el ángulo sobre el eje Y. Entonces, queremos que tenga una amplitud, vamos a dar una amplitud de 5. Queremos que sea una senoidal, podemos hacer una cosenoidal para variarle. Y 2 por pi el factor de conversión de grados a radianes, ¿ok?
lo multiplicamos por el eje del tiempo, time axis, y lo multiplicamos por la frecuencia, y vamos a poner una frecuencia de 30 Hz. Entonces, esta es una senoidal de 30 Hz. ¿Y qué longitud tiene esa senoidal, muchachos? También ya eso es trivial para nosotros. Pues mide 10.000 también porque utilizamos el eje de tiempo para generar la senoidal. Y podemos rápidamente ver cómo se ven. Ah, espérense, y entonces ya tenemos acá arriba los datos de eje que no contienen ninguna señal, pero aquí tenemos una senoidal, pues vamos a sumarlos. Eso es una buena idea. Vamos a hacer que los datos LFP, los datos eje sean igual a sí mismos, más la senoidal. Entonces, al eje le sumamos una senoidal. Y entonces ya sabemos que esta CumSum tiene un fenómeno de 1 sobre f, entonces se van a ver así como datos de verdad. Y además sabemos que contiene una señal de 30 Hz de amplitud 5. Todo eso ya lo sabemos. Bien, entonces, pues vamos a ver cómo se ve, ¿no? Figura 1. Lo primero que tenemos que hacer, sí, eso es clásico, ¿eh? Tenemos que ver pues, cómo se ven los datos plot, el eje de tiempo, y ¿qué vamos a verificar? Ah, pues los datos eje. Vamos a ver si eso funciona. Claro, no funciona. Time axis. Eso funciona. Ok, entonces todos tenemos que tener una gráfica similar a esta. Y muy importante, muchachos, las etiquetas. Porque luego se nos olvidan que es que el eje de tiempo, el eje X es el tiempo. Y está en unidades de segundos. El eje Y es amplitud, es voltaje. No sabemos qué unidades están, pero sabemos que es voltaje. V5. Ok, tenemos que tener una gráfica como estas. Una gráfica como esta. Y cada vez que le damos a ejecutar, vemos una diferente. Afirmativo, muchachos. Sí. Bien. Entonces, fíjense cómo tenemos ahí el fenómeno 1 sobre f. Las amplitudes lentas son muy amplias, las amplitudes rápidas son más bajas, y incluimos una señal de 30 que si nos fijamos bien, sí se puede ver que tiene una... Si hacemos un zoom, por ejemplo, pues en algún lado vamos a poder ver que tiene unas... Ahí está la oscilación de 30 Hz. Ahora eso es así, pues así, inspeccionando la señal los 10 segundos. Ahora lo que sigue es que veamos el contenido espectral. O sea, vamos a ver de qué frecuencias está compuesta esa señal de eje. Entonces, vamos a poner esto en un subplot 211 y vamos a llevarnos el subplot 212. En subplot 212 vamos a hacer el P-Welch. P-Welch es nuestro viejo conocido. Es un periodograma, pero utiliza ventanas. Entonces queremos que haga queremos un periodograma de los datos eje. Hay datos Peña. No le diga al doctor Peña que tengo sus datos, pero ahí decía datos Peña. ¿Qué son datos Peña? Ok, luego vemos eso. P-Welch, hacemos un P-Welch de los datos del eje. Y acuérdense que hay una cosa que se llama... El P-Welch lo que hace es hacer muchas transformadas de Fourier y luego las promedia, y entonces nos hacemos de mucho ruido. Pero entonces, el tamaño de los segmentos sobre los cuales se ejecutan las transformadas de Fourier, tenemos que definirlos, se llaman ventanas. Y queremos una ventana de ¿qué? Si tenemos 10 segundos, pues una ventana de 800 milisegundos, o sea, 800 elementos. Suena razonable. Ventana de 800 milisegundos. Hay otra manera, muchachos, hay otra manera que me parece, vamos a hacerla todavía más bonita. Vamos a hacerla más explícita.
No, está bien, ventana 200 milisegundos. No hagamos, ya este es suficientemente explícito. Y el sobrelape de la ventana. Acuérdense que el sobrelape es, tienes una ventana de 800, la siguiente ventana va a estar donde termina la primera o puede empezar desplazada. ¿Cuánto tiempo? Puede estar sobrelapada a la anterior. Entonces, queremos que se sobrelape unos 700 elementos. O sea, que se mueva cada 100. Sobrelape de las ventanas consecutivas. Entonces ya tenemos ahí ya tenemos el pWelch, esta es la ventana, el otro parámetro es el sobrelape. Y el siguiente parámetro era que si es un múltiplo es un múltiplo de 2, pero no nos interesa, ese parámetro lo dejamos vacío. Y lo que sí nos gusta darle es la frecuencia de muestreo. Y eso debería funcionar. Ok, funciona. Afirmativo, muchachos. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, pero como ya somos grandes, no queremos que pWelch lo grafique, queremos graficarlo nosotros. Entonces, queremos que nos regrese el poder y las frecuencias. ¿Ok? Y entonces vamos a graficarlo nosotros. Plot. Queremos graficar las frecuencias, las frex aquí. Y queremos graficar para que sea más explícito 10 por el logaritmo base 10. O sea, para que veamos cómo se calculan los decibeles. 10 por el logaritmo base 10 del poder. Entonces ya lo vi, nadie me lo contó y lo voy a graficar en rojo. ¿Ok? Le decimos hold on, pues no estamos hold on. Y luego nosotros ponemos las etiquetas entonces en el periodograma. En un periodograma el eje X, ¿qué es, muchachos? Acuérdense, pasamos del dominio de... La transformada de Fourier pasa del dominio del tiempo al dominio de ¿qué, muchachos? Frecuencia. Al dominio de la frecuencia. Entonces el eje X es frecuencia. Frecuencias y están en unidades de Hertz. Y el eje Y, yo lo acabo de calcular, es el poder, pero en unidades de decibeles. Ok, entonces, ahora sí, somos grandes, podemos poner nuestras propias etiquetas y podemos graficar nuestros propios decibeles. Bien, entonces somos felices. Esto es un repaso del repaso, muchachos. ¿Están de acuerdo? Esto ya lo hemos visto 20 veces, ¿ok? Esto debe ser, en este momento para todos nosotros, esto debe ser segunda naturaleza lo que estamos haciendo. Tenemos una señal en el tiempo que dura 10 segundos, muestrada a 1000 Hz. Tenemos el voltaje. Acabamos de hacer una transformada de Fourier, pero una herramienta elegante que se llama pWelch, que hace muchas transformadas de Fourier, las promedia y nos muestra. Entonces tenemos abajo, arriba la señal en el dominio del tiempo, abajo la señal en el dominio de la frecuencia, y vemos el piquito en 30 Hz, ¿ok? Y vemos también el fenómeno 1 sobre F. Todos viejos conocidos, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Bien, no hay ninguna pregunta, pero podemos regañar a Mayra porque se va uniendo a las 5. Podemos regañar a Mayra que se va uniendo a las 5:18, ya se perdió la mitad de la clase. Mayra, tienes que llegar temprano. Bueno. La he estado sacando el Zoom. Ha estado yendo y viniendo. Ok, perdón, Mayra, no es cierto, no te queríamos regañar. Entonces, algo que no hemos mencionado mucho, ¿cuál es la frecuencia de Nyquist? Pero nunca lo hemos utilizado, pero lo vamos a utilizar ahorita. La frecuencia de Nyquist es la frecuencia de muestreo dividida entre 2, o sea, es el mayor, fíjense cómo en la figura, la frecuencia llega a 500 porque muestramos a 1000, entonces, y eso es una razón técnica que las frecuencias de 500 para arriba tienen el mismo poder que las de 500 para abajo, entonces es simétrico, entonces nada más nos permite ver, de hecho nada más nos da información sobre las primeras 500 frecuencias, porque las segundas 500 son iguales por el teorema de Nyquist. Ok, entonces el teorema de Nyquist aquí está definido, bueno, el número de Nyquist es la frecuencia de muestreo entre 2. Ok. Esto se llama
Nyquist frequency. Ahí. Si estoy escribiendo mal Nyquist, muchachos, me regañan, por favor. Nyquist frequency. Entonces, que va a ser, como la frecuencia de muestreo es 1000, pues va a ser 500 Hz. No nos va a sorprender. Pero ahora la queremos ver de manera explícita. Ahí, 500 Hz. Nyquist frequency en Hz. Bien, y entonces ahora sí vamos a entrar, ya que tenemos una señal bien portada, ya que tenemos la transformada de Fourier, decimos, ok, tiene un pico en 30 porque es la senoidal que yo le puse. Si bajamos la amplitud de la senoidal a 1, vamos a ver qué pasa, nomás por hacer el daño. Se alcanza a ver un piquito ahí todavía, ok. Ya en la señal cruda ya no se ve casi nada, se ve casi puro ruido. Pero el P-Welch nos permite promediar el ruido y alcanzar a ver ese piquito. Pero no nos compliquemos la vida, dejemos la amplitud en 5, que el pico se vea ahí, se vea decente. Que se vea un pico machín ahí en 30 Hz, ¿ok? Bien. Entonces, ahora sí, entramos en el terreno del diseño de los filtros. Entonces, con un filtro que queremos hacer es quedarnos con una banda o un grupo de bandas de frecuencia que nos interesa. Entonces, si por alguna razón nosotros quisiéramos, bueno, ya vimos que el espectrograma, el periodograma nos dejó ver que la señal tiene 1 sobre F, eso está bien, pero que además hay un pico, hay una senoidal cuya amplitud sobresale a 30 Hz. Entonces, queremos filtrar, queremos quedarnos con esa banda, con una banda de 30 Hz, una banda alrededor de 30 Hz. ¿No? Podemos interesarnos por frecuencias de 4 a 2, el ritmo teta. Cada quien puede tener diferentes bandas de interés. Pero el diseño de filtros, déjenme mostrarles esta imagen. Esa imagen ahorita la vamos a generar, pero ahorita primero se las quiero mostrar para que todo tenga sentido. Un filtro se diseña de la siguiente manera, muchachos. Ustedes dicen, yo quiero un filtro. Aquí en el eje Y, lo que veo es la ganancia de ese filtro, ¿ok? Entonces, fíjense en esta gráfica. Todos dejen de escribir, muchachos, dejen sus celulares, dejen todo lo que están haciendo, porque si no entendemos esta parte, no vamos a entender qué quiere decir diseñar un filtro. Entonces, diseñar un filtro es hacer esta gráfica. Esta gráfica lo que te dice es la ganancia del filtro en función de la frecuencia. Déjenme repetir eso. Esta gráfica nos dice la ganancia del filtro en el eje Y en función de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, este es un filtro que queremos que deje pasar frecuencias entre 15 y 25. Y todas las demás queremos que valgan 0. Queremos que su amplitud valga 0 y que la amplitud entre la banda de 15 y 25 sea 1, o sea, valga 1, valga lo que vale la señal. Entonces, diseñar un filtro se empieza con esta gráfica. ¿Qué bandas te interesan? ¿Ok? ¿Eso está claro? Sí, doctor. En este caso, este filtro que vamos a enseñar ahorita va a ser un filtro entre 15 y 25, lo cual es desafortunado, porque la senoidal que le pusimos es de 30. Pero entonces se puede solucionar muy fácil, muchachos. Aquí en el renglón 10, donde dice 30, cámbienle a 20. Y no anden innovando en las clases, muchachos. Prepárenlas desde antes, no anden innovando. Ok, entonces 20. Entonces, yo quiero extraer de la señal, de mi señal de eje, de mi electroencefalograma, una banda que está centrada en 30, y en este caso yo quiero una banda que va de 15 a 25, digo porque tal vez no está, ahorita yo sé que está en 20 porque yo lo acabo de diseñar, pero en realidad cuando vemos que sobresale alguna banda de frecuencias, pues es una banda gordita, no son 20, son como de 18 a 22, como de 15 a 25. Entonces, fíjense cómo este va a ser un filtro pasabandas, ¿ok? Filtro pasabandas porque queremos atenuar las oscilaciones que ocurren en todas las frecuencias, menos en la banda que nos interesa. Se le llama filtro pasabandas. ¿Qué banda nos interesa? En este caso nos interesa 15, y en este caso y a mí me interesa 25. Yo lo hice así arbitrariamente de 15 a 25. Ahora, hay un detalle técnico. El filtro no puede, un filtro ideal, pues en la frecuencia 14.99 vale 0, ¿ok? Pero cuando
cuando los filtros tienen bordes muy pronunciados, se introducen artefactos en el filtro que distorsionan la señal. Entonces hay una cosa que se llama frecuencias de transición, y es que es la pendiente que hay entre 15 en este caso y el punto que está antes de 15. El punto que está antes de 15, de una vez se los digo, es el 10%, es el 10% de... Es el 10% de 15, es el 10% de 15. Entonces, las frecuencias de transición valen el 10% de la frecuencia de corte. Déjame repetir esto. Las bandas de transición van a valer 10% de la frecuencia de corte. Entonces, fíjense cómo, de 25, la pendiente que va de 25 a 28 es un poquito más pronunciada, porque el 10% de 25 es 2.5 y el 10% de 15 es 1.5. Entonces, ven cómo está chuequito el filtro? Sí. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, muchachos? Ahora, ¿tiene sentido de por qué esta gráfica define un filtro? Todavía no lo estamos haciendo, nada más queremos tener en nuestra idea, queremos tener en la cabeza qué queremos que haga el filtro. Queremos que la banda de 15 a 20 deje pasar las ondas de esa frecuencia y las frecuencias más altas y más bajas las corte con una zona de transición que es el 10% de las frecuencias de corte. ¿De acuerdo? Sí, ahí ya se está aplicando. Doctor, Adelante. yo no noto muy bien por qué dice que el filtro está chueco. A ver, fíjate. O sea, ve, Es que ya está chueco porque tiene ya las bandas de transición, ¿no? esa Si no las tuviese, estuviese totalmente recta la... correcto. Si no tuviera la banda de transición, ahora está chuequito en el sentido de que esta línea que estoy señalando aquí tiene un poquito más pendiente que la línea que estoy señalando acá tiene menos pendiente. O sea, de este punto donde está mi mouse al siguiente hay 1.5, porque 1.5 es el 10% de 15. Entonces, las frecuencias de transición son 10% de la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es 15, por lo tanto, el 10% de 15 es 1.5, entonces el punto anterior está en 13.5. Ahora, está chuequito porque la frecuencia de corte alta es 25 y el 10% de 25 es 2.5, entonces el siguiente punto que estoy señalando con el mouse está en 27.5. A eso me refiero con que está chuequito. Lo puedes ver aquí, o sea, esta línea tiene más pendiente que esta línea. ¿De acuerdo? Sí, ya lo noté, gracias. Ok. Más preguntas, muchachos. Ahora, esto es lo que queremos que haga un filtro. Esto no es un filtro. Esto es lo que queremos que haga el filtro. ¿Ok? Aquí está la respuesta de amplitud del filtro, queremos que sea 1, o sea, que lo que vale la señal lo deje pasar y todo lo demás valga 0, con excepción de la zona de transición para que no meta artefactos. ¿Bien? Sí. Ok. Entonces, ¿es lo que queremos que haga el filtro? Bueno, ahora vamos a decirle MATLAB, haz un filtro. Venga, muchachos, pónganse truchas porque aquí, entonces Sí, doctor, hay una pregunta en los comentarios. Dice, ¿por qué es el 10%? Bien, es una buena pregunta. Porque nuestro gran amigo y asesor y colega llamado Michael X. Cohen, que tiene un libro que se llama Análisis de Neural Time Series Data. Analyzing Neural Time Series Data es un libro altamente recomendable, muchachos. Yo lo tenía en PDF, pero me estaba quedando ciego de leerlo en PDF, entonces lo tuve que comprar. Él tiene además un canal de YouTube donde discute muchos de los temas de este libro. Sí. Él sugiere que probemos filtros, que probemos zonas de transición de 10, 15 y 20%. Entonces, pues para la clase dije, pues vamos a escoger una de 10, pero pueden ser de 10, 15 o 20%. De hecho, entre menos pronunciada sea la zona de transición, el filtro es más estable. Entonces, lo que recomienda el doctor Cohen es que no sea menos de 10 Hz, menos de 10%. Si es menos de 10%, se empiezan a meter artefactos en el filtro. El filtro mete artefactos en la señal. O sea, la filtra y le mete cosas que no existen. Entonces, 10% es como el límite inferior, pero podemos irnos al 20% si queremos, ¿ok?
Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar por definir, los límites del filtro. Vamos a llamarle field bounds. Los límites de filtro dijimos que eran de 15 Hz a 25 Hz. Entonces, frecuencias de corte le voy a poner. ¿Ok? Son las frecuencias de corte. Y luego queremos una cosa que se llama el transition width, que es el qué tan ancho son las frecuencias, qué tan grandes son las frecuencias de transición, y dijimos que queremos que sean del 10%, entonces vamos a hacerlo esto más explícito. Esto es proporción de la zona de transición. Espérense, me lo voy a llevar acá porque no va a caber. Es la proporción de la zona de transición, de las zonas de transición, porque son dos zonas, ¿no? La zona de pasabajas y la zona de pasaltas. O sea, la zona de frecuencia, el corte hacia abajo y el corte hacia arriba. La proporción de las zonas de transición alrededor de las frecuencias de corte. Entonces, esto es 10%, 10%, 10%, las frecuencias de corte. Bien. Entonces ya, con eso ya podemos, entonces, con eso ya podemos generar las frecuencias del filtro y vamos a llamarle filter frequencies. Filter Frex nos soluciona la vida. Entonces, Filter Frex es una matriz, muchachos. Es una matriz que va a contener, es una matriz que va a contener esos números. Va a contener 0, 25, 0, luego esta que no me acuerdo cuál es, luego esta. Va a tener 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Aquí nos faltó la frecuencia de Nyquist. Tiene que llegar hasta la frecuencia de Nyquist. Yo lo corté en 50 porque si no, no se veía, porque la frecuencia de Nyquist es 500. Ahorita van a ver exactamente a lo que me refiero. Entonces, las frecuencias están compuestas de 0, ¿ok? Queremos que el filtro empiece en 0. Luego queremos que sea 1 menos la transition width. ¿Por qué 1 menos? Porque vamos a multiplicar eso por los field bounds. Por el primer elemento de field bound. O sea el 90%, lo vamos a multiplicar por el 90% para que la frecuencia, para que la zona de transición empiece 10% antes. ¿Ok? Luego queremos que, ahora sí, aquí metemos los field bounds, las frecuencias de corte aquí. Luego se nos va a acabar el espacio, entonces lo vamos a continuar abajo. La siguiente zona de transición, copien y peguen esto, muchachos, copien y peguen esto. La siguiente zona de transición no es 10% menos, es 10% más, por eso es 1 más, ¿ok? La siguiente zona de transición es 10% más de la frecuencia de corte. Entonces, y es el segundo elemento de field bounds. Y por último, esto termina en la frecuencia de Nyquist. Nyquist. Sí, Nyquist, ok. Y vamos a ver. Doctor, perdón, le faltó ahí en donde escribió field bounds, le falta la T. Gracias. Y vamos a ver si eso tiene sentido. Vamos a graficar esas frecuencias. Plot F Frex. Nyquist, sí, sabía que me estaba equivocando. Nyquist. ¿Dónde queremos graficar? Doctor, tengo una pregunta. Adelante, claro. No sé si lo mencionó, pero yo no entiendo por qué en FF Frex tiene 1 menos transition width y abajo tiene 1 más. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto, por favor?
Este punto que estoy señalando con mi mouse, este punto es 0, ¿ok? Este punto es 0, 0, ¿de acuerdo? Este punto de aquí es 10% menos que este punto de acá. Este punto de aquí es 10% más que este punto de acá. ¿Contesta eso tu pregunta, Ani? Sí, así es. Ok, No, muchísimas gracias. Porque no queremos que sea 10% menos porque entonces el filtro se enchueca, el filtro viene para acá, ¿ok? Ujú. Queremos que de la frecuencia baja, 10% menos, de la frecuencia alta, 10% más. Por eso aquí es 1 menos y aquí es 1 más. Ok, gracias. O sea, aquí lo estamos multiplicando por 0.9 y aquí lo estamos multiplicando por 1.1, pues es lo que les quiero decir. Ahí está, 1.1 y aquí lo estamos multiplicando por 0.9 a las frecuencias de bounce. Y entonces, pues vamos a ver ese vector, ¿por qué no lo vemos? Ahí está el vector 0, 13.5, 15, 25, 27.5 y 500, que es la frecuencia de Nyquist. Ok, entonces apenas estamos definiendo, además la imagen que se las enseñé, la imagen que les enseñé, en la figura 2, olvídenlo, espérense. Ok. Después de las frecuencias, antes, no lo grafiquen, muchachos, olvídenlo. Después de las frecuencias de corte necesitamos una cosa que se llama, un vector que se llama ideal response. Que es que, porque eso define las frecuencias, que es el eje X, nos falta el eje Y. El eje Y es la ideal response, queremos que todas valgan 0, con excepción de las frecuencias de transición, que son las que valen 1. O sea, déjenme explicarme a mí mismo lo que acabo de decir. Ahí les va. Este vector de frecuencias define las frecuencias 0, 27. Este vector que acabamos de definir define las frecuencias, ¿de acuerdo? Define el eje X de esto. Pero nos falta el eje Y, que es la respuesta. La respuesta queremos que sea 0, 0, luego que valga 1, 1, luego que valga 0, 0. Esa es la respuesta ideal. Entonces la ideal response vale 0, 0, o sea que valga, que todas las frecuencias menores a las de corte valgan 0, que la primera frecuencia de corte valga 1, que la segunda frecuencia de corte valga 1, y ya el resto de las frecuencias valgan 0. Esto se llama ideal response. Y creo que con esto ya podemos graficar ahora sí. A ver, grafiquemos plot. Ideal response. No, las frecuencias es el eje X. F-frex. Ok. Y el ideal response. Y eso creo que nos debe dar algo machín. Entonces ponemos una O y pongamos líneas punteadas y vemos si eso funciona. Ok, eso funciona. Ahora se ve bastante gachito porque no le hemos dado Prepare for Printing. Oigan, creo que Prepare for Printing está en la página del laboratorio. Si ustedes quieren tener líneas gorditas y bonitas, ahí en la página del laboratorio está Prepare for Printing. Ahora fíjense cómo espérense, que se vea black porque venimos por negro ahora. Black. Fíjense cómo el filtro se ve, o sea, no, ese filtro está bueno, pero la última frecuencia es la frecuencia de Nyquist. Lo único que voy a hacer es darle zoom a este filtro, ¿ok? Le voy a dar zoom para que lo podamos ver. Vamos a darle zoom como de 500. Tomen café, muchachos, no se duerman, ¿eh? Normalmente en las clases yo les daba dulces para que no se durmieran, pero ahorita no nos podemos dar dulces, pero tomen café. Entonces, ahí está el filtro. Ya le di zoom, ahí está el filtro. ¿Ok?
vamos a ponerle etiquetas a esto porque queremos, pues sí, porque queremos poderlo, después queremos saber qué son esos ejes. Entonces, el eje X frecuencias del filtro y el eje Y es la amplitud del filtro. Y, ok, entonces, para que no nos esté pasando continuamente eso, de que tenemos que darle zoom, vamos a decirle set, el get current axis, o sea, del eje actual, quiero que el límite de Y, eso también ya nos damos de memoria, quiero que el límite de Y vaya de menos 0.1, o sea, queremos ver, que no lo corte en cero, que vaya hasta 1.1 y queremos que el eje Y vaya desde menos 2 hasta, ¿qué nos gusta? ¿Qué dijimos? 50 Hz. Vamos a dejarlo en 60. Ok. Ok. Esto era el eje X, esto era el X-lim y eso era el Y-lim y este es el X-lim. Ahí está. Entonces aquí está. Entonces ya está. Ya le podemos decir a MATLAB cuáles son las frecuencias que queremos y cuál es la respuesta ideal de ese filtro. Entonces hasta aquí lo que hemos hecho es definir el filtro. Le voy a poner hasta aquí. Es definir las características del filtro. Ok. Bien, los espero, muchachos, y escucho sus comentarios. Porque todos tenemos que tener claro por qué esto define, por qué esta grafiquita de aquí define las características del filtro. Dice qué frecuencias van a valer 0 y qué frecuencias van a valer 1. Y con una etapa de transición para que no se metan artefactos. Bien, todos estamos en el mismo canal, muchachos. Sí, doctor. Bien. Doctor, ya revisé y la función de Prepare for Printing no está en la página. Bueno, no la hallé. Ok, lo voy a subir entonces, la subo. Va, gracias. Ok, Tengo una duda yo. adelante. Sí, bueno, supongo que no todos los filtros son así tan cuadrados, ¿no? Entonces, si supongamos que fuera, no sé, también me imagino gaussiano, Ajá. ¿tendría la misma forma? Es decir, también subiría con esta misma proporción del 10 y 20%, ¿era? No, el 10, ajá. Como tú ya lo dijiste, Gamaliel, si el filtro es gaussiano, pues no tienes que definir nada, nada más defines una gaussiana. ¿Ok? Entonces, ¿esto no cumpliría lo de que el 10% de 15 es 1.5 y el de 25 es 2.5? ¿Eso no aplicaría? En un filtro gaussiano, fíjate, si usas un filtro gaussiano, tiene un pico máximo en una frecuencia y todas las demás frecuencias decaen de manera gaussiana. Entonces, tú quieres que te dé, sería un filtro pasabandas, pero no es exactamente pasabandas porque no estás definiendo una banda que quieres que pase, estás definiendo un pico y una zona de transición muy suave, muy grande. ¿Ok? Pero el pico en realidad no es una banda, es un pico, ¿ok? Y todo lo demás del pico se vuelve zona de transición. Entonces, lo ideal sería que fuera lo más cercano a un pulso cuadrado de No, nuestras bandas de interés, pues. si tienes una banda de interés, pues lo bueno es que sea tu banda de interés, claro. Si no sabes, si tú dices, me interesan alrededor de 20, pues así unas cuantas, puede ser un filtro gaussiano, y ahí la zona de transición está definida por la desviación estándar de la gaussiana. Gracias.
Ahora, no tienen que ser así, o sea, los filtros pueden tener otro pico acá, ¿no? O pueden ser triangulares, o pueden ser, pueden tener la forma que ustedes quieran, pero los filtros complicados producen resultados complicados, muchachos. Entonces, no hagan filtros complicados, no hagamos filtros. O sea, le podemos poner aquí, si queremos, por ejemplo, un chipotito entre 40 y 50, entonces es un filtro que deja pasar entre 15 y 25, y entre 40 y 50, pero interpreten eso, ¿no? Interpreten la señal resultante de dejar pasar dos bandas. Entonces, mejor pasamos una y luego pasamos otra. Pero ustedes pueden definir el filtro como ustedes quieran. Como dice Gamaliel, podemos poner una gaussiana aquí si queremos. De hecho, hay una cosa que se llama wavelet convolution, que es, a mucha gente les gusta utilizar los wavelets para hacer análisis de frecuencia, porque los filtros provienen de ondeletas o wavelets, y los filtros son así. Entonces, pueden enseñar ustedes cualquier filtro que quieran. Bien. Entonces, ya tenemos el filtro, ya lo hemos graficado. Espérense. Antes de eso, hay que normalizar el filtro. Antes de operar ya, de operarlo, de decirle MATLAB, ahora sí, hazme un filtro MATLAB. Ahora sí vamos a decirle MATLAB, hazme un filtro. Bien, muchachos, ahora sí sigue a hacer un filtro. Venga, vamos a hacer el filtro. Entonces aquí hacemos el filtro. Y hay muchas funciones de hacer filtros, pero vamos a utilizar una que es, el filtro define unos pesos, se llama pesos del filtro. Y está definido por una función que se llama FIR, así de FIR, o se llama FILT. Se llama FIR, de Finite Impulse Response Filter, sí, ok, filtro LS. Es un FIR List Squares. Los que quieran, muchachos, saber qué significa esta función, FIR LS, ahí está el help, y se van a la documentación, vienen 600 ejemplos de cómo hacer filtros. Pero en realidad es una función que tú le dices, aquí están las frecuencias de corte que yo quiero, esta es la respuesta ideal, tú por mínimos cuadrados genérame un filtro, y vamos a ver exactamente qué es eso. Entonces, a la función FIR-LS le damos el orden del filtro. El orden del filtro es un parámetro que no hemos definido y lo vamos a definir en este momento. El orden del filtro. Ahorita vamos a ver qué es el orden del filtro, pero van a tener que confiar en mí antes de definirlo. El orden del filtro, muchachos, tiene que ver con qué tan grande es la frecuencia de muestreo y qué tan grande y dónde están las zonas de corte. Entonces se define de la siguiente manera. El orden del filtro es un número entero, o sea, es el round, que es 3 veces la frecuencia de muestreo dividida entre la primera frecuencia de corte. No tiene ningún sentido, muchachos. Pero yo no tengo la culpa, yo no lo inventé. Así se define el orden del filtro. En este caso, el orden del filtro tiene 200. Ahora, ¿por qué? También, otra vez, me resto el libro. Es lo que nos recomienda el Mike. El Michael Cohen nos recomienda que el orden del filtro se define de esta manera. Y ahorita lo vamos a cambiar para que vean qué quiere decir el orden del filtro. Ahorita nada más preocúpense porque el orden del filtro es 200. Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a revelar el misterio del orden del filtro. Que van a ver que es trivial cuando lo vean. Entonces, el orden del filtro, orden filtro nada más le pusimos. El orden del filtro ya lo definimos, vale 200. Ahorita vamos a ver por qué. Y le queremos las ffreq, le vamos a dar, y le vamos a dar la ID del response. Aquí está. Y entonces, esto nos debe definir. Las frecuencias tienen que estar divididas tienen que estar normalizadas por Nyquist. Déjale, eso funcionó. Eso funcionó. A ver, déjame ver, pesos filtro. Pesos filtro mide 201, ok, es el orden del filtro, ok, es 200 más 1, bien. Entonces,
Este paso, déjenme hacerlo explícito, normalizar las frecuencias por la frecuencia de Nyquist. Y fíjense cómo aquí en la frecuencia de Nyquist estamos incluyendo la frecuencia de muestreo. O sea, sabemos que la frecuencia de muestreo es en doble. Entonces, f-frex va a ser igual a sí mismo. Este paso es importante. f-frex va a ser igual a sí mismo, pero normalizado por la frecuencia de Nyquist. ¿Okay? Y eso nos da los pesos del filtro. ¿Ok? Los escucho, muchachos, los escucho. En pesos filtro ya no tiene caso dividir f-frex entre Nyquist porque ya lo planchamos arriba, ¿no? Ah, exactamente, tienes toda la razón. Aquí ya sobra. Sí, exactamente, aquí ya sobra. Sí, bien, bien. Sí, eso hubiera sido un error. ¿No? Ok, entonces ya que tenemos los pesos del filtro, vamos a ver el filtro, muchachos. Vean, esto va a estar bien bonito. Vamos a la figura 3. Vamos a ver un filtro. Vamos a ver un filtro y entonces ustedes en la figura 3, vamos a ver el filtro. Vamos a graficar en Y van a ir los filter weights, los pesos del filtro en Y. Y el eje X queremos que nos lo muestre en frecuencias. Entonces el eje de las frecuencias, el eje de frecuencias está fácil de definir. Va desde la frecuencia, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 1, hasta el orden del filtro. Ahorita van a ver por qué estamos haciendo esto, muchachos. Hasta el orden del filtro. Hasta el orden del filtro más 1, acuérdense porque nos dio 201. Y esto lo vamos a multiplicar por nada. No lo vamos a multiplicar por nada. Vamos a dejarlo así. Entonces, estos son el eje de frecuencias del filtro. 5. Ok, muchachos. Aquí yo no voy a decir nada. Ustedes me tienen que decir. Qué es lo que estamos viendo. Y quiero que, por favor, unan lo que veíamos la vez pasada de convolución. ¿Ok? Con esto que vamos a ver ahorita. Vean esto, muchachos, vean esto. El título de esto es el filtro en el dominio del tiempo. Van a ver qué cosa tan bonita. El eje X. Van a ver qué cosa tan bonita. El eje X es, como es el dominio del tiempo, el filtro está en milisegundos. ¿Ok? Y ahora sí. Vean esto, muchachos. Ahí está el filtro. Ese es el filtro. Ese es un filtro, muchachos. Ahora ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Qué tiene eso? ¿Por qué eso es un filtro, profesor? ¿Por qué eso es un filtro en el dominio del tiempo? Pues acuérdense de la clase pasada, cuando convolucionamos una señal con un kernel, nosotros podemos obtener cosas que nos interesan de esa señal.
Cuando el kernel era cuadrado, obteníamos el promedio. Cuando el kernel era gaussiano, era un promedio en el cual los extremos contribuían menos. Cuando el kernel era un exponencial, se parecía a un potencial postsináptico y excitatorio. Cuando el kernel es una ondoleta, es un filtro, es un kernel que al convolucionarlo con la señal deja pasar las frecuencias que nos interesan. Muchachos, si eso no los sorprende, ya, terminamos el Zoom y nos vemos el otro jueves. ¿Podría repetir eso un poquito más lento? La clase pasada vimos que convolucionar una señal con un kernel era extraer de esa señal, era transformar esa señal, convolucionarla para resaltar propiedades de la señal. Cuando convolucionamos con un kernel cuadrado, sacamos el promedio y se llamaba running mean, ¿ok? Era un filtro pasabajos porque suavizaba la señal. Cuando lo convolucionamos con una gaussiana, era sacar un promedio, pero los extremos tenían menos peso. Cuando lo convolucionamos con una ondeleta, vamos a extraer las frecuencias de la señal. Vamos a extraer las frecuencias que este kernel deje pasar de la señal. Al convolucionar este kernel con la señal original, lo que estamos haciendo es filtrando. Vamos a dejar pasar ciertas bandas. Pero la operación no es exactamente, no es matemáticamente una convolución, pero la diferencia es nada más para los son quisquillosos, pero es una convolución. Es agarrar la señal de voltaje que tenemos en la figura 1, convolucionarla con este filtro y ¡tarán! Vamos a ver lo que resulta. ¿Ok? Pero este es el filtro en el dominio del tiempo. O sea, este es un kernelito de 200 milisegundos contra una señal que tenemos de 10,000 milisegundos. ¿Ok? Entonces, fíjense, el tamaño del filtro son 200 milisegundos. Es el orden del filtro. El orden del filtro es el tamaño en el dominio del tiempo. Eso quería explicarles. Ya tiene sentido, entonces, el orden del filtro es el tamaño del filtro en el dominio del tiempo. ¿Ok? Entonces ahí tiene el 200. Tiene orden 200, ajá. Y entonces vamos a convolucionar esos dos. Bien, eso está claro para todos, muchachos. Ok. Entonces, en la figura 2 definimos un filtro que cuando lo generamos se ve así, se ve en la figura 3. Ese es un filtro en el dominio del tiempo. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces ahora sí, pues vamos a filtrar la señal, ¿no? Venga, filtramos la señal. Entonces, el eje filtrado es igual a una función que se llama filt, que Ranier, el doctor Ranier, la clase pasada nos decía que filt se utiliza mucho porque filtra de ida y filtra de regreso, entonces corrige para la desviación de fases. Entonces, siempre queremos utilizar filt para que no haya desplazamiento de fases. Entonces, filt. Perdón, es que preguntaba, bueno, ya dice que ya no, pero Marisol preguntaba, ¿y si viéramos esta señal transformada en el dominio de las frecuencias? Oh, muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Ahorita vamos a hacer justamente eso, Marisol. Ahorita vamos a tomar este filtro del dominio del tiempo y lo vamos a pasar al dominio de las frecuencias para ver qué tanto se parece al filtro ideal que definimos. Uy, eso. Ahorita lo vamos a ver, muchachos. Yo lo vi, nadie me lo contó. Ahorita ese filtro que está en el dominio del tiempo, lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia. No, vamos a hacerlo de una vez. ¿Qué hacemos primero? ¿Vemos el filtro en el dominio de la frecuencia o filtramos la señal? ¿Qué hacemos, muchachos? Podríamos filtrar la señal. Filtramos Que, o sea, venga, sí, filtramos la señal y ahorita vemos. Entonces, se utiliza filt y necesita filter weights. Pero muy buena pregunta, Marisol. Hoy ahorita lo vamos a ver. Entonces, filter weights. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos pesos filtro. Los pesos del filtro se los damos. Luego le decimos que le decimos 1. ¿Por qué le decimos 1? Auxilio, muchachos, no me acuerdo. Help. Filt. ¿Ese parámetro qué es? Bla, 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 bla. Está escrito por la ecuación X, Y, Z, G. Ok. Confíen en mí. Ahí tiene que decir 1, muchachos, en este caso.
No sé por qué, pero ahí tiene que decir uno. Lo voy a averiguar. Lo filtramos y queremos que... pues, ¿qué queremos filtrar? Pues queremos filtrar los datos del eje. Y entonces aquí filtramos la señal. Ese parámetro no me acuerdo qué significa. Se los debo. Filtramos la señal. Bien. Y entonces, pues ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos ver la señal filtrada. Queremos ver las dos, de hecho, ¿no? De hecho, estaría bueno que viéramos las dos. Ahora, la señal mide 10 segundos. ¿Queremos ver los 10 segundos o queremos ver menos? Fíjense, no, de una vez matamos muchos pájaros de un tiro. De una vez. Vamos a generar una variable, muchachos, una variable que se llama tiempo, se llama time to plot. Se llama en inglés, está más fácil, time to plot. O sea, imagínense que su señal dura 40 minutos, entonces no queremos ver 40 minutos muestrados a 1000 Hz, porque lo único que se va a hacer una banda negra así, no vamos a ver nada. Entonces queremos ver segmentos pequeños de la señal, ¿no? Segmentos de 1 segundo o 2 segundos. Entonces, time to plot va a ser igual a que vamos a ver unos 2 segundos de señal, ¿no? Ahorita le ponemos 10 o lo que queramos, pero vamos a hacer una variable que se llame el tiempo que queremos graficar. Entonces, ahora sí, grafiquemos los datos. Entonces, queremos ver los datos queremos ver el eje. Queremos ver, ¿cómo se llaman nuestros datos? Se llama datos eje. Datos eje. Pero ¿qué queremos ver de datos eje? Queremos ver desde 1, o sea, desde el primer elemento, hasta time to plot. Pero time to plot tiene que estar multiplicado por la frecuencia de muestreo, porque cada elemento de los vectores de nuestra señal no es un milisegundo. Entonces, queremos multiplicarlo por la frecuencia de muestreo. Y luego ¿qué eje de tiempo tiene eso? ¿Cómo le llamamos al eje de tiempo? Si no eje de tiempo, se llama time axis, ¿no? Se llama time axis. Y time axis vamos a hacer lo mismo. Queremos que vaya desde 1 hasta time to plot por fs. Vamos a ver si eso tiene sentido. Digo, si no se queja. Siempre se queja, muchachos, pero lo podemos corregir. No se quejó. Ahí está la señal. Ahí están los primeros 2 segundos de la señal. Bien. Pero lo queremos en la figura 4. F5. Ok, ahí está. En la figura 4 tenemos los primeros 2 segundos de la señal. Entonces, esto vamos a ponerle de color. Sí, azul está bien. Azul está bien. Y le decimos hold on porque ahora vamos a graficar la señal filtrada. El tiempo de eje es el mismo. Y en lugar de datos eje, vamos a ver el eje filtrado. Y esto queremos que esté en rojo. F5. Bien. Ahí está, muchachos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, legend. Oigan, ¿ustedes juegan League of Legends, muchachos? Dicen que es lo máximo League of Legends. Nunca lo he jugado. ¿Alguien lo ha jugado? No, doctor. Yo he escuchado que es así súper lo máximo. Ahorita el campeón mundial de ajedrez, el Magnus Carlsen, cuando no está estudiando ajedrez, está jugando League of Legends. Y creo que es como el tercero mejor del mundo de League of Legends. Entonces, se me hace que pues, el chamaco como que se le da lo de pensar. La leyenda, la primera gráfica son los datos eje y la segunda son los datos filtrados. Es el eje filtrado. ¿No le falta un on al hold? Ah, tienes razón. Sí, porque si no le pones el on, ajá, el hold te lo pasa. Si estaba en on, te lo pasa a off. Y si estaba en off, te lo pasa a on. Correcto. Ahí está. Entonces, ahí está la ley con leyenda y todo, muchachos. Ahí están los datos del eje. Y ahí está el eje filtrado.
Eje de tiempo son segundos. Tiempo en segundos. F5. Ok, tenemos que decirle que la gráfica la borre, porque si no, nos vamos. Ahí está. Y el eje X, el eje Y, perdón, es voltaje. Entonces fíjense qué cosa tan bonita es el filtro. Sí, o sea, en azul tenemos la señal analógica, por así decirlo. La señal cruda. Cruda. Ujú. La señal cruda. Y cuando la filtramos, pues fíjense qué bonito, nos quedamos con las frecuencias que definimos. Esa línea roja contiene frecuencias entre 15 y 20, principalmente, ¿no? Puede contener otras, ahorita vamos a ver si sí las contiene o no, pero ahí está la señal cruda y ahí está la señal filtrada. Ujú. ¿Ok? Sí, y están simplemente alineadas en el mismo eje de tiempo. O Sí, sea, sí. es la misma señal, nada más que una tiene un filtro, nada más que una está filtrada y la otra no. Ujú. Ahora, la senoidal que le pusimos nosotros, se la sumamos a todo el tiempo, pero vamos a ver, ¿por qué no se la sumamos del segundo 1 en adelante? ¿Ok? Para que veamos cómo tenía poquita oscilación y luego se mete la señal. Para hacer eso, muchachos, vamos a regresarnos. Regrésense aquí. Y la senoidal, vamos a hacer que los primeros 1000 elementos de la senoidal, fíjense qué fácil. El elemento del 1 al 1000, que yo sé que es un segundo, va a ser igual a sí mismo. Va a ser igual a sí mismo, pero multiplicado por 0. O es más, va a ser igual a 0. Fin de la historia. F5. Y entonces vean cómo pues, la señal, como es ruidosa y como tiene proporción 1 sobre F, como tiene un contenido de frecuencias 1 sobre F, pues tiene oscilaciones de 20 Hz, ¿no? De la banda de 15 a 25. Pero cuando empieza la señal de 20 que nosotros le metimos, aquí se ve, en el segundo 1 empieza a oscilar de manera machín a 20 Hz. Y ahí está, ya completamos el full circle, muchachos. Ahora, espérense aquí, bueno, aquí empieza una serie de análisis muy interesantes, pero aquí estamos bien, aquí ya definimos un filtro, lo vimos, y vamos a ver el filtro en el eje, vamos a ver el filtro en el eje de las, en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Venga. ¿En qué figura estamos? En la 3, en la figura 3, en la figura 3. Ahí mismo en la figura 3, vamos a graficar. ¿Dónde está la figura 3? Aquí está. Aquí mismo vamos a graficar el filtro en el dominio de la frecuencia. Y el filtro del dominio de la frecuencia, pues no es más que sacarle la transformada de Fourier a los filter weights. No se llaman filter weights, se llaman pesos filtro. Es sacarle la transformada de Fourier a los pesos del filtro. Y acuérdense, no queremos que sea múltiplo de nada y queremos que que lo hagan en la segunda dimensión. Pues sí, ya sabemos que es la segunda dimensión. Ok, no importa, vamos a dejarlo así. Eso nos daba números complejos. La amplitud de los números complejos, o sea, el valor absoluto de los números complejos, era la amplitud de esas frecuencias, ¿ok? Y entonces las frecuencias, las frecs del filtro,
son iguales a un espacio lineal que va desde 0 hasta Nyquist. Y queremos que sea de... ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? Pues del orden del filtro. Queremos que del orden del filtro entre 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que si el filtro mide 200 milisegundos, solamente vamos a poder, o sea, si tenemos 200 frecuencias, solamente vamos a ver las primeras 100. Entonces, el orden del filtro entre 2, más 1, porque no es, porque es de 201, ajá. Y esto queremos que sea un número entero. Un número, round lo redondea hacia arriba o hacia abajo, pero floor, ¿cómo se pronuncia? Floor. El piso, pues, queremos que lo redondee hacia el piso, ¿ok? Y entonces, pues vamos a graficarlo. Aquí mismo le decimos hold on. Y vamos a graficar plot. Las frecuencias del filtro. Y las frecuencias del filtro y el filtro en el eje del... El filtro en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia. Sí. ¿Eso tiene sentido o se va a quejar? Se quejó porque tiene que tener el mismo tamaño, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque las frecuencias del filtro miden 500 y este mide 200. Ok, necesitamos entonces el filtro del dominio de la frecuencia. También necesitamos que vaya desde 1 hasta la longitud de las frecuencias del filtro. Frex del filtro. Eso no se va a quejar. No se quejó. No lo queríamos graficar en la figura 3, lo queríamos graficar en la figura 2, muchachos. Están viendo y no ven, no me dicen. Entonces, copien esto de aquí. No es en la figura 3, es en la figura, ¿qué dijimos? En la figura 2. En la figura 2, entonces, esto que acabamos de hacer aquí, lo vamos a llevar a la figura 2, que es este. Acá está, acá está, acá está. Aquí mero. Entonces, este es el filtro en el dominio. Ok, ahí está. Eso está bien bárbaro. Eso está buenísimo. 1.5. Ahí está. Ahora, muchachos, esta clase, le voy a tener que dar replay porque me he regresado como 10 veces y he hecho copy-paste que ya seguramente los perdí hace años. Pero esto era con el afán de mostrarles cómo se ve el filtro ideal. ¿Ya lo vieron? Y cómo se ve el filtro, y cómo se ve este filtro en el dominio de la frecuencia. Ahí está Marisol, ese es el filtro. O sea, en este color tenemos la transformada de Fourier del filtro que salió de haberlo creado. Y fíjense cómo está bueno, pero no es ideal. ¿Se fijan cómo este filtro pues, se aproxima al que queremos, ¿no? Se aproximó al filtro ideal, pero pues no es que tú digas, oye, es exactamente cuadrado. Entonces hay una diferencia entre lo que tú le pides y lo que el filtro y lo que el filtro te puede dar. Y lo que la función para generar filtros te puede dar, ¿ok? Marisol, contesté tu pregunta. No tienes micrófono, ¿verdad, criatura del Señor? No hagas preguntas complicadas si no tienes micrófono. ¿Cierto? Está bien, escríbelas ahí.
Entonces, la leyenda de esto, la leyenda de la figura Sí, 2. sí contestaste mi pregunta, está muy bueno porque así ya comprobamos la forma verdadera de lo que se aplicó a los datos. Así como vemos la forma verdadera del filtro que resultó de FIR-LS, porque FIR-LS es ajustame por mínimos cuadrados, créame el filtro que tú mejor puedas, para un filtro FIR, un filtro de respuesta finita, ajustamelo lo mejor que puedas a la frecuencia ideal, a las frecuencias que yo te pido y con la respuesta ideal. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a cambiar el orden del filtro. En lugar de aquel número mágico 3, vamos a ponerle orden del filtro 8. Y fíjense en esto. Fíjense en esto. Siempre se pierde el efecto dramático. CLF. Fíjense en esto. Fíjense en esto. Fíjense ahora en el filtro que generamos. Fíjense en el filtro que generamos. ¿Ya lo viste, Marisol? ¿Ya viste, Marisol? Muchachos, ¿ya vieron cómo al incrementar? Ahora, ¿cuál es el orden del filtro? Ahora es 533. Incrementamos el orden del filtro y entonces ya se ve más cuadradito. Todavía no es perfecto. Ok. Pero ya se ve más. Pero ya A se ver, ve yo más. me perdí. ¿Qué pasó ahí, perdón? Incrementamos el orden del filtro aquí, el orden del filtro, en lugar de que fuera 3 veces la frecuencia de muestreo sobre el bound, lo hicimos 8 veces. Entonces es un filtro de orden 200 y se ve así, un filtro de orden 200 se ve así, pero un filtro de orden 500, es más, aquí lo podemos poner a mano. Lo vamos a poner a mano aquí. El orden del filtro, vamos a hacer un orden del filtro de 500. Se ve así. Ok. Y un orden de filtro de 200. Se ve así. Ahora, para fines prácticos, muchachos, este filtro de orden 200, pues no es exactamente cuadrado, pero tampoco está tan gachito, o sea, tampoco está mal. En la práctica, ustedes generen filtros de diferentes órdenes y vean sus resultados. Y si un resultado es suficientemente robusto, en realidad no importa el orden del filtro que utilicen. Esto es algo muy importante que ya lo hemos discutido antes. Esto es algo importante. Ponga pausa, muchachos, dejen todo lo que están haciendo. Escuchen esto que quiero platicar con ustedes. Esto es un punto muy, muy importante de cualquier análisis. Es un punto muy importante. Si el resultado que ustedes tienen depende de exactamente qué parámetros le ponen a sus filtros y a sus transformadas de Fourier y a las bandas de frecuencia, ese resultado no es robusto. No confíen en un resultado, muchachos. Por favor, nunca confíen en un resultado que depende de las minucias de los parámetros del análisis. Un resultado robusto tiene que ser aquel que se sigue demostrando, aunque el orden del filtro sea 200, o sea 500, o sea 125, ¿ok? Aunque la banda de frecuencias sea, en lugar de 15 a 25, si es de 10 a 30 y el resultado más o menos se mantiene, es un resultado robusto. Pero si el resultado cambia, si tu filtro va de 14 a 18, pero cuando le pones de 15 a 22 ya no, ese resultado no es robusto y no debemos confiar en él. Entonces es una regla de oro. Los resultados que ustedes obtengan de sus experimentos no deben ser dependientes de los parámetros de los análisis que escojan. ¿Eso queda claro, muchachos? Sí, doctor. Ok. Entonces, esto de cambiar el orden del filtro de 500 a 200 está bien, o sea, está bien que sepamos que un filtro de orden más grande aproxima mejor al filtro ideal, y está bien. Pero ¿por qué no le ponemos de orden 1000, por ejemplo? ¿Qué pasa si ponemos de orden 1000, no? O sea, ¿cuál es el límite? Va a tardar más en filtrar. Ahora, ahí está. Fíjense, ahora sí que poniendo un filtro de orden 1000, pues es prácticamente la respuesta ideal que le pedimos. Ahora, ¿por qué no queremos utilizar un filtro de orden 1000? En este caso nos podemos dar el lujo. Pero, muchachos, si escúchenme, cuando tengan 4 horas de grabación
y quieren utilizar un filtro de orden 1000, se van a tardar como, no sé, no, las computadoras son muy rápidas, pero el orden el número de operaciones que realiza la computadora se multiplica de manera exponencial. Entonces, si un filtro de orden 200 tardaba 30 segundos en filtrar 4 horas, un filtro de orden 1000 se van a tardar 4 horas en filtrar una señal de 4 horas. Entonces, pero bueno, si tenemos ese tiempo, nos podemos dar el lujo de escoger un filtro de orden 1000, ¿no? Pero si quieren filtrar señales en tiempo real, pues entonces vamos a tener que tener un compromiso entre un filtro más o menos pequeñito que más o menos se comporte decentemente para que lo haga rápido. Entonces siempre hay un compromiso. Claro que si tenemos acceso al LAVI, si tenemos la supercomputadora y podemos pasarnos 3 semanas filtrando la señal nomás, pues tenemos un filtro de 5000, ¿no? Y ya. Aún así, el resultado no debe ser dependiente del orden del filtro que ustedes utilicen. Quiero recalcar esto. Bien, entonces, los escucho, muchachos, los escucho. Fue una clase, nos fuimos muy rápido. Es probable que tengan que darle replay. Hay muchos, y luego me avancé y me regresé, etcétera. Pero todo está ahí para que ustedes lo repasen. Y lo que vimos fueron estas imágenes. Déjenme hacer rápidamente un resumen. De lo que hicimos. Que avanzamos bastante, o sea, estuvo bárbaro, ¿eh? No, tenemos progreso. Entonces tenemos una señal cruda aquí en la figura 1, en el panel de arriba, que es voltaje en función del tiempo, que tiene una propiedad 1 sobre F, es casi un eje. Nosotros le sumamos una senoidal conocida, que la generamos nosotros, de 20 Hz, usamos la herramienta de P-Welch y vimos efectivamente que estaba el piquito ahí en 200, en 20 Hz, perdón, y luego vimos la señal, luego dijimos, vamos a hacer un filtro pasabandas entre 15 y 25, definimos el filtro, lo generamos, vemos el filtro en el dominio del tiempo, vemos el filtro en el dominio de la frecuencia para ver qué tanto se aproxima el filtro que generamos al filtro ideal, y luego finalmente filtramos la señal y voilà, esta línea roja es la señal cruda filtrada para la banda de 15 a 25 y se ve bien bonito cómo a partir del primer segundo entra una señal de 20 Hz que domina en amplitud. Antes también hay 20 Hz porque el filtro deja pasar 20 Hz en todos lados, ¿no? De 15 a 25. Entonces, no es que la señal no contenga 20 Hz antes, la contiene, pero a partir de un segundo en adelante metemos una senoidal y entonces vemos qué bonito oscila. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Ok. Entonces la siguiente clase nos vamos a poner bien rudos, muchachos, y vamos a ver cómo sacar la envolvente de la señal roja. O sea, cómo sacar la transformada de Hilbert, que nos permite sacar la envolvente, o sea, nos va a permitir calcular la potencia en 20 Hz. Antes habíamos utilizado espectrograma y espectrograma nos daba una banda, podemos seleccionar una banda del espectrograma para obtener la amplitud, para obtener la potencia en una banda, pero la transformada de Hilbert es mucho más bonita porque no depende de los parámetros de ventana y sobrelape del espectrograma. La transformada de Hilbert nos va a dar la amplitud instantánea de la señal. La transformada de Hilbert nos da la amplitud instantánea de la señal. Es una cosa maravillosa. Es una cosa que en la siguiente clase, muchachos, vamos a descubrir. La transformada de Hilbert es una cosa maravillosa. Bien, los escucho, muchachos. Los escucho antes de que terminemos. Los escucho últimos comentarios, últimas preguntas. Pues sí, hay que darle replay a la clase. Disculpen que al final me fui muy rápido, me regresé, copy-pasté muchas cosas. Vuelvan a tomar la clase, es una clase cortita, dura menos de hora y media. ¿Ok? Doctor, hablando de replay, ¿en dónde podemos ver las clases otra vez? Porque me metí en la página de su lab y no encuentro por ningún lado las clases pasadas. Ahí abajo, métete la página del lab, abajo dice clases de MATLAB y ahí le pones el cursor. Aquí mira. Hay una Ya que las dice pasaron por el chat. Ah, ok. Sí, ya está en el chat. Ajá, en intro a MATLAB, abajo dice clases y ahí te lleva un canal de YouTube donde están todas las clases. Ah, sale, ok, gracias. Sí. Bien, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, la tarea.
La tarea, muchachos, creían que se estaban escapando y sí, casi se escapan sin tarea. La tarea número 9, la tarea número 8 es que vayan a la ayuda, que vayan al doc de Hilbert. Doc. Hilbert. Creo que así se llama Hilbert. Sí. Sí. Entonces, vayan al doc de Hilbert y copien y ejecuten todos los ejemplos que vieron ahí. Copien y ejecuten todos los ejemplos. Entonces, de hecho, la siguiente clase ustedes van a ser más expertos en la transformada de Hilbert que yo. Ok, entonces copien todos los ejemplos, hagan los que corran, que salgan todas las gráficas, o sea, entiendan la ayuda de MATLAB relacionada a la transformada de Hilbert. ¿Bien? Bien, muchachos, si no hay más preguntas, nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doc. Adiós. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias, nos vemos. Nos vemos el Gracias, siguiente hasta jueves. luego.